Así que voy a aceptar cualquiera que conozca alguna persona razonablemente buena para que la vea, me le cambie el disco y no sé qué otras cosas hay que hacerle. Así que acepto sugerencias. Bien. Como dijimos, seguíamos con los problemas de transporte y estamos un poquito atrasados en teoría, así que vamos a aprovechar para darles al menos una parte de los marcos teóricos del práctico que correspondía que tuvieran hoy, que van a tener la próxima semana. Además es un práctico que necesita bastante interacción, así que es preferible que lo tratemos de esta forma, o si no va a quedar muy desfasada la teoría. Bien, hoy lo que vamos a ver es básicamente planificación agregada y planificación de recursos y capacidades. Ese sería el tema de hoy. Básicamente es el momento en el cual el planeamiento que veníamos teniendo, como todo planeamiento estratégico, de tratar de situar la empresa, entender sus patrones de decisión, tratar de organizar en distintos marcos teóricos lógicos la empresa y cómo se entiende, cómo se orienta la gestión y el trabajo en la empresa, ahora empieza la segunda parte, que es prácticamente cuando empezamos a transferir de lo estratégico, que es largo plazo, a lo táctico, que es el mediano plazo, y al operativo, que es el corto plazo. Recuerden que siempre dijimos que la planificación está perfecta, nos da el marco, los marcos referenciales y demás, pero la acción es lo que domina, es lo que determina. Todo lo otro es a los efectos de darnos una red de contención y marcos referenciales en los cuales podamos desarrollarnos adecuadamente. En lo demás, bueno, ya hay que ir a lo que es operativo. Y justamente esto es el comienzo justamente de lo que entendemos como operativo. Bueno, voy a compartir con ustedes una pantalla. Bien, empecemos. Perdón, dale el botón. Bueno, ¿ven bien? ¿Está todo perfecto? Sí, profe, se ve bien. Bueno, lo que vamos a tener entonces la planeación agregada y colgado de la planeación agregada como una continuación, la planificación de los recursos de la organización. Vuelvo a insistirles, esto ya estamos hablando de cuestiones que nos llevan en forma directa desde la planificación a la programación. Entonces, lo primero que tenemos que entender sobre la planificación o planeación agregada es que es un tipo de actividad que nos permite vincular la producción con la demanda que establece comercialización. Ustedes tienen que entender que en una organización lo primero que tenemos que intentar es vender a los efectos de saber qué producir, o sea, no es que producimos y después salimos a vender. Eso puede suceder en algunos tipos de productos que ya están instalados en el mercado y demás. Pero en términos generales lo que hacemos es adquirir compromisos comerciales, o sea, pactos de venta, precontratos, contratos de venta, y esto lo llevamos a la organización a los efectos de que se traduzca
en un programa de producción que termine, o sea, satisfaciendo esta demanda. O sea, es una coordinación entre el out dado por los clientes a través de la demanda que establece comercialización como necesaria, y a partir de ahí eso es el arte de transformarlo ya en una oferta concreta de la producción. O sea, acá, ¿qué es lo que hacemos? Coordinamos la oferta de la producción con la demanda de la comercialización. Aquí es donde hacemos el matrimonio. En general, se trata de trabajar en categorías más bien amplias, o sea, pocas categorías. Se trata de que éstas sean de la amplitud suficiente que permita una preplanificación en otros recursos, pero que sea lo suficientemente amplia como para que uno pueda encasillar. Le doy un ejemplo. Hemos estado hablando mucho tiempo del acero Sapla o alto horno Sapla, es lo mismo. Cuando ustedes hacen la planeación, en general trabajan en grupos de acero. ¿Por qué? Porque, bueno, no se olviden que esto va a disparar información a toda la organización, tanto a compras, o sea, abastecimiento, finanzas, logística. Acá donde las cosas se empieza, la información que yo necesito en mis operaciones se dispara a todos los sectores. Pero tiene que ser lo suficientemente amplio, o sea, tengo que agregar categorías de producto. Por ejemplo, acero al carbón. Acero al carbono debe haber 30 tipos distintos. Cuando ustedes planifican a nivel de una planeación agregada en el primer escalón, ¿qué dicen? Aceros tipo 10XX, si usamos la nomenclatura SAE. ¿Qué aceros son? No sé, son un montón. O sea, ¿por qué? Porque todos tienen composiciones químicas parecidas, exceptuando lo que es el nivel de carbono. Decir aceros tipo 86XX, 41XX, y agrupamos en eso. ¿Por qué esas familias? Porque esas familias son, en definitiva, si ustedes han visto algo de acero, si son aceros al cromo molibdeno, al cromo níquel molibdeno, de qué tipo, que me permite ya ir entendiendo que hay alguien en abastecimiento que tiene que pensar que en función de esa demanda de comercialización hay que empezar a fijarse en todas las ferroaleaciones que tenemos, en el depósito, las que tenemos que comprar. O sea, este tipo de información es necesaria a los efectos de las previsiones que uno tiene que tomar. Pero no necesitamos el detalle, sino familias agregadas. En general, ustedes lo que tienen que tratar es de justamente establecer el matrimonio entre una demanda que cambia, que puede ser incierta, que está determinada por la comercialización, para establecer niveles de producción a futuro y mediano plazo. O sea, yo en este momento tengo que planificar para lo que es el próximo semestre o inclusive para comenzar a fabricar el año que viene, y lo que yo necesito saber es que los niveles de producción van a estar en más o menos, por decir una cosa, seguimos con el ejemplo de Zapla, 10.000 toneladas, de las cuales están repartidas con un mix de estas características. Entonces, toda la producción se prepara para una actividad de producir 10.000 toneladas, que implicará tales recursos de mano de obra, tales recursos de equipamiento. O sea, se empieza a acoplar la demanda, que obviamente es incierta, fluctuante. Se imaginan que de hoy al año que viene pueden pasar un montón de cosas.
Entonces, lo que tratamos de hacer es de establecer niveles generales. ¿Esto qué nos va a hacer? Obviamente, vamos a terminar definiendo volúmenes de producción y a partir de ahí todos los recursos requeridos para la elaboración de bienes o la prestación de los servicios. Porque esa demanda está para un determinado horizonte de tiempo. Entonces, acá es donde ustedes tienen que relacionar la información disponible en la medida que se puede y se conocen los factores externos a la misma, y más o menos con eso empezamos. Imagínense el ejemplo de la moraleja, que este año yo tengo que ver la programación agregada del año que viene. Y va a haber tormenta, va a haber sequía, va a haber qué sé yo qué va a haber, no lo sé. Esperamos una producción de esta naturaleza, no hay previstos eventos de otro tipo, a partir de lo cual empezamos a planear los recursos. Porque no se olviden de que ustedes tienen cosas, recuerden, si hablamos del caso de la moraleja, los tambores que son importados, una secuencia de pedido que tarda 4 meses. Yo no me puedo detener hoy a pensar si dentro de 4 meses, a ver, la producción, ¿cuánto está? Mira, tenemos tantas hectáreas plantadas, se espera en el óptimo 60 toneladas de limones por hectárea, y a partir de eso la distribución temporal, los coeficientes de distribución son estos. Bueno, en función de esa oferta que voy a tener de limones, estructuro toda la producción. Y planifico. Y después, y bueno, y si después la cosa no resulta así, veremos. ¿Cuáles son las características generales? Esto para que tengan una idea, para que nos situemos. El horizonte de tiempo normalmente es un año, pero tiene actualizaciones periódicas, que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, dependiendo del tipo de actividad. En general se trabaja con una demanda agregada. O sea, ustedes suman categorías de productos. No tienen detalle, lo que les decía el Zapla. No me importa que haya 20 tipos de acero al carbono que se produzca. Para mí son todos 10XX y un solo número. Si estamos hablando de 86, acero al cromo níquel molibdeno, y tengo el 8615, el 8620, el 8625, el 8630, el 8640, para mí son todos 86XX, listo, vamos. O sea, esto es un poco lo que uno tiene que entender. Che, inoxidables austeníticos, bueno, ¿cuántas? Y se prevén 150 toneladas, listo, 150 toneladas de inoxidables austeníticos, ya está, familia. Acero de herramienta, bueno, a ver, de la serie D tanto, de la serie M tanto, de la serie tal tanto, listo, y ahí se termina. No es que el detallecito, si es un 308, un 304, un 314, ¿cuál es? No lo sé. O si es un 304L, no lo sé y no me importa. Son 150 toneladas de acero inoxidable austenítico, punto. Obviamente, lo que uno tiene que considerar son los objetivos de la gestión y de la administración, porque lo que les digo, de acá se dispara información para todos lados. Si hay restricciones de capital, por ejemplo, no tenemos financiamiento, y bueno, hay que sentarse a hablar con la administración y la gestión qué opciones puede haber. O sea, acá todos los limitantes propios de la organización se tienen que considerar. Hay poca plata, el ingreso de plata va a ser de esta manera, el perfil de ingreso de fondo va a ser así, entonces minimicemos el impacto. En esta época tendríamos que hacer esto, en aquella aquello, bajemos el tema de esto, o sea, y acomodamos. Se imaginan que si yo tengo un tiempo prolongado para desarrollar un acero inoxidable austenítico que lleva un montonazo de níquel, de cromo, de molibdeno, ferro manganeso bajo carbono, ferro cromo bajo carbono, etcétera, que además cuestan fortuna, es decir, bueno, no lo planifiquemos para el primer trimestre, planifiquémoslo para el segundo.
porque en el primer trimestre los ingresos son flojitos, en cambio en el segundo nos acomodamos, ya podemos, bueno, se trabaja, o sea, se coordinan todas estas cosas. O inclusive equipamiento, tareas de mantenimiento, o sea, todo esto uno tiene que coordinar en esas planificaciones. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, en el caso del edema, decir, bueno, acá vamos a planificar de esta manera, ¿en función de qué? De la zafra. Entonces vamos para este lado, vamos para aquello, hacemos esto así, esto así. Obviamente, con esto que les acabo de decir, si hay cuestiones de borde, tanto las cuestiones de la oferta como de la demanda se pueden cambiar. O sea, imagínense que de golpe ustedes están procesando fruta para hacer aceite, jugo, cáscara, está todo previsto, todo muy lindo, pero resulta que la chikungunya entró en Sudáfrica. Hubo una sequía espantosa en Sicilia y no se prevé una buena cosecha por razones X en California. Y de golpe, el pack de fruta que normalmente lo ponías en Europa, $18, se pone hoy a 47. A ese precio no vale la pena destinar, o sea, todo el limón que se pueda vender de características exportables se tiene que exportar. Y solamente el remanente tendría que ir a industria. Entonces, de golpe, ¿qué pasó con la oferta? Se vino abajo. La oferta no, cambiamos la oferta. Imagínense hoy por hoy una gran crisis de combustible y el Estado Nacional pacta con los ingenios que se produzca, se maximice la producción de alcohol en desmedro del azúcar. Y bueno, cambiamos la oferta. Cambiamos en función de una demanda diferente. Entonces, directamente, en vez de destinar tantas toneladas, el equivalente a tantas toneladas de caña, al 10% de la caña pase alcohol, destinamos el 25%. Y bueno, hay que hacerlo, no hay problema. O sea, estas cosas pueden cambiar, sí, obviamente pueden cambiar. Y lo que sí es una regla de oro, se planifica con lo que se tiene. Cuando hoy, no el año que viene. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy planificando hoy y tengo previsto que dentro de 2 meses o dentro de 15 días o dentro de un año o dentro de 2 meses, en un futuro cercano o medio cercano, dentro del horizonte de tiempo en el cual planifico, hago la planificación agregada, voy a incorporar un nuevo equipo que me modifica las condiciones operativas, que me modifica las cantidades que voy a obtener. No me importa, no lo considero. Ustedes planifican realidades, lo que tienen hoy. Eso es lo que planifican. Pero el equipo es fantástico, me lo dan llave en mano y dentro de 15 días está operando. No me importa. Planifico con lo que tengo hoy. Y dentro de 15 días, cuando pongamos el nuevo equipo en marcha, vemos cómo funciona y en función de eso hacemos una actualización. Y lo vamos siguiendo al equipo y a medida que el equipo se vaya poniendo cada vez mejor, vamos a ir actualizando. Y las actualizaciones serán muy frecuentes siguiendo el equipo hasta que el mismo se estabilice, el equipo nuevo, y ahí seguiremos con la vieja costumbre de planificar plazos y actualizar con una periodicidad corta. Esto es lo que tienen que tener siempre en cuenta, es una regla de oro. Se planifica con lo que se tiene. Cuando, hoy, en el momento que planifico. No hay opción alternativa. ¿Cuál es el esquema de lo que ustedes tienen que tener de la planeación agregada, básicamente? Fíjense en acá, tenemos
lo que podemos determinar como largo plazo y mediano plazo. En realidad esto es un continuum de tiempo. Tenemos la planeación grande, que es la de procesos, con la planeación estratégica de la capacidad y la planeación de la red de suministro. Estos tres paquetitos tienen una pata en el largo plazo y una en el mediano plazo. Tanto su red de suministro como la planeación estratégica de la capacidad son cuestiones que se administran en el largo y en el mediano. A partir de esa planeación estratégica de la capacidad, que es donde ustedes definieron el tamaño de planta, definieron un montón de cositas, de ahí salimos a la planeación agregada de ventas y operaciones. Ustedes con la red de suministro, combinada con el pronóstico de la demanda, básicamente pueden hacer la planeación agregada de ventas y operaciones. Eso implica la confirmación definitiva del plan de venta y del plan de operaciones. De ahí sale la planeación agregada. Pero fíjense que ustedes están teniendo en cuenta la capacidad estratégica que ya habían planificado, las posibilidades reales de una red de suministro existente y cuál es la demanda que tenemos. Recuerden que la demanda, podemos tener varias cosas en la demanda. En esa demanda podemos tener pedidos en firme, que ya están pagados, etcétera, que son ya compromisos contractuales que tengo que cumplir. Pueden tener precontratos o contratos pro forma directamente, en los cuales existe más o menos una certeza muy elevada de que eso está incierto. Tenemos también lo que es el análisis histórico de la demanda respecto de ciertos clientes que sabemos que todos los años nos compran más o menos tal tipo de acero, tal tipo de esto, de aquello en esta época. Tenemos las cosas que ya no conocemos, que sabemos históricamente que en esta época aparecen cierto tipo de clientes a través de los distribuidores y esto, y así vamos armando el paquetito del pronóstico de la demanda, con informaciones reales, fuertes, no tan fuertes, análisis, y bueno, y ahí se completa, y con eso se completa el plan de venta y el plan de operaciones. Y después, bueno, después los muchachos de venta tendrán que salir realmente a vender. Y los chicos de operaciones tendrán que salir realmente a operar. ¿Puede haber fluctuaciones? Sí, puede haber variaciones de la demanda y de la oferta, así que esto hay que admitirlo como una cuestión real. Bien, ¿qué es lo que la planeación agregada considera básicamente? O integra, por decirlo de alguna forma, dentro de estos aspectos en los cuales vincula, no se olviden, las operaciones, la capacidad estratégica que ustedes tienen con la demanda que viene del mercado, canalizada y transformada, llamémosle así, por venta. Ustedes tienen en el ámbito de la empresa cuestiones que podemos decir externas y cuestiones que son internas. Las cuestiones que son externas, obviamente, condiciones económicas, la demanda del mercado, que ya hablamos algo ahora, disponibilidad de materias primas, esto es importantísimo. Imagínense que ustedes tengan que traer ferroaleaciones de afuera, el ejemplo que les di, que las traen, la mayoría de las ferroaleaciones vienen o de Europa, o de China, o de Brasil, porque hay cuestiones que aquí en Argentina no se producen, como el níquel, como el molibdeno, porque no hay. El comportamiento de los competidores, eso hay que considerarlo. No sabemos si mañana nuestro competidor en aceros especiales o en aceite esencial de limón, o en azúcar, o en alcohol, o en lo que fuera, no se puso agresivo porque tiene excedentes que puede comercializar a bajo costo y nos empieza a complicar la existencia y nos pega duro bajo la línea de flotación en la demanda. También no se olviden que ustedes administran capacidades externas, subcontratistas.
Imagínense que lo que ustedes están planificando es una ruta y están subcontratando las obras de arte. Y la capacidad de los subcontratistas es una limitante concreta en la planeación que ustedes tienen que hacer. No hay opciones con eso. Obviamente en el interno la capacidad física actual es lo que tienen hoy, lo que les dije, no mañana, hoy. Los niveles de inventario, o sea, el nivel del inventario en ese sentido es patrón de juego junto con las disponibilidades de materia prima, y ahí entran los niveles de inventario de materias primas, insumos, productos intermedios, productos terminados, etc. Por el otro lado están todas las actividades que ustedes requieren propias de la producción y relacionadas a la producción dentro de la empresa, que no son menores, y obviamente las fuerzas de trabajo. En el caso normal nuestro, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, de cómo funcionan normalmente las organizaciones, la fuerza de trabajo generalmente, o sea, muchas veces, es una cuestión bastante constante, llamémosle así. Pero bueno, hay distintos marcos de la ley de contrato de trabajo para zafra, para minería, para turnos de trabajo y demás, que en definitiva me condicionan la forma en la que voy a disponer de esa fuerza de trabajo. Obviamente puede haber subcontrataciones, puede haber una serie de cosas. ¿Cómo es la secuencia de actividades típicas en esta planeación? Primero, definir las familias de productos agregados. Está tal cual como va la flechita aquí, es una secuencia. O sea, primero definimos las familias de productos agregados. ¿Se acuerdan? 10XX, 86XX, 41XX, inoxidables austeníticos, inoxidables martensíticos, aceros de herramienta tipo D3, tipo M, tipo, bueno, y así seguimos. De ahí definimos las familias de productos agregados. Poseer un pronóstico de la demanda para cada producto. Y hablamos de pronóstico, no necesariamente demanda. Ahora recuerden que ese pronóstico que Ventas elabora básicamente lo hace con pedidos ciertos, con pedidos posibles, con historia, con todo lo que se tiene en la actividad a medida que se desarrolla la misma. Obviamente, ver muy cerradamente las variaciones de los requerimientos de producción entre periodos. En eso hay que ser muy observador. Sobre todo aquí hay que tratar, dependiendo la entidad de la empresa, de la organización, y de sobre todo la fuerza de trabajo, del tipo de contrato de trabajo que se tiene y demás, cómo se hace para minimizar esos tipos de variaciones, o al menos de acomodarla de la mejor manera posible a los efectos de que pueda aprovechar siempre al máximo mi fuerza de trabajo. Obviamente, a partir de ahí se determina el número de trabajadores, la cantidad de materiales, máquinas, elementos, insumos, todo lo que ustedes necesitan. Todos los elementos que ustedes necesitan. Y obviamente la capacidad de producción. O sea, ustedes acá acomodan realmente lo que es la capacidad de producción dentro de esa definición de capacidad estratégica que ustedes tenían. Obviamente, siempre hay que comparar lo real con los requerimientos. O sea, si no, es una expresión de deseos. Entonces, ustedes tienen que comparar la capacidad real de las operaciones con los requerimientos reales de la demanda en cada periodo de planeación. Si no, vuelvo a insistir, es una expresión de deseo, no es una planificación de la realidad. Y después, bueno, puede haber varias soluciones. No necesariamente la ejecución de un plan de esta naturaleza tiene soluciones únicas, puede tener soluciones alternativas. Razón por la cual hay que elegir la mejor de esas soluciones, que obviamente tiene que satisfacer la demanda agregada que viene dada, establecida a partir del plan de venta y los objetivos que se están persiguiendo.
que esto incluye objetivos financieros, incluye objetivos de abastecimiento, incluye varias cuestiones. Y obviamente a partir de ahí implementen el plan agregado, haciendo que, optimizando, o sea, siempre ustedes tienen que optimizar. Una de las posibilidades son las técnicas heurísticas o de optimización. También hay otras técnicas más pedestres y con nombres no tan rimbombantes. ¿Qué es lo que ustedes tienen como estrategias de planeación de la producción? Recuerden que acá todo esto que ustedes hacen es la secuencia de actividades previas que necesitan para planear la producción. Ahora, ¿cuáles estrategias disponen? Básicamente tres: las estrategias de caza, las estrategias de nivelación y las mixtas. La estrategia de nivelación, ¿qué es lo que hace? Tenemos una capacidad que la mantenemos estable, al menos en periodos razonables de tiempo, una fuerza de trabajo que también la tenemos estable y una tasa de producción que es constante. Fantástico. La de caza, perseguimos la demanda. Y el tamaño de la fuerza laboral se modifica todos los días con el objeto de perseguir la demanda. Esta estrategia de caza, o sea, la de nivelación típica, es la que les comenté que aplicábamos generalmente en las grandes instalaciones de zapla. Ahora, las de caza se aplicaban en las instalaciones chiquitas, con una fuerza de trabajo flexible, no porque sacáramos o pusiéramos personal, sino porque el mismo personal podía hacer muchas cosas distintas y lo podíamos destinar a distintos factores. La estrategia mixta, obviamente, que incluye, y bueno, que puede hacer ambas dos, nivelo o caza. Generalmente se combinan, sí, se pueden combinar, es lo que les acabo de decir. Es más, generalmente uno trata de trabajar en estrategias mixtas. Recuerden lo que les comenté de la moraleja, que ustedes tenían un personal estable de 67 tipos, que lo tenían todo el año, que son los que hacían mantenimiento y operaban todas las máquinas. O sea, esa frase que hacían mantenimiento en los momentos que deben hacer y después operaban equipo. Y después gente que se tomaba y que se iba incorporando hasta un total de 260 personas. Y que era la máxima producción posible de la fábrica. Entonces acá un poco lo que se hace es una estrategia de persecución, no de la demanda, sino de la oferta, pero es lo mismo, y el tamaño de la fuerza laboral se va modificando. Ahora, ¿cómo se modifica? Se modifica de acuerdo a la ley de contrato de trabajo dentro de lo que uno puede hacer. Entonces, en la medida que yo necesito producir con menos cantidad de gente o desplegar los turnos, ¿qué hago? Bueno, comprimo los turnos 4 días a la semana. Entonces se trabaja en 3 días y medio y se descansa en 3 días y medio. Y esos 3 días y medio se junta limones para satisfacer la oferta. A medida que va aumentando la producción, ¿qué hacemos? Y bueno, ya empezamos a trabajar toda la semana o aumentamos días. Y después, y bueno, y así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y después vamos incorporando gente. Entonces, a medida que va creciendo la oferta, se va incorporando gente y se va administrando. Y en el momento que se terminaron los limones, se acabó. En el caso de lo que le decía de Zapla, la estrategia de nivelación era en todas las instalaciones grandes. O sea, la acería, el altorno, la laminación, todo eso eran grandes paquetes. Ahora, cuando uno veía la forja, no, la forja era una estrategia de caza, porque trabajaba por proyecto. Entonces era qué es lo que tengo que forjar, cuál es la pieza, tenía otro tratamiento. O bien los terminados, cuando eran cuestiones específicas. Entonces, yo tenía un terminado donde teníamos que hacer, qué sé yo, tratamiento térmico, rectificado, trefilado, todo lo demás. ¿Qué se hacía? Y bueno, el personal que estaba ahí hacía lo que tenía que hacer en función de, y el personal terminado era polifuncional, iba a un lado, iba al otro, y era una estrategia de caza siguiendo específicamente la demanda. O sea, si ahora estoy demandado en rectificado, tratados térmicamente, y bueno,
Hay gente que hace el tratamiento térmico y además lo rectifica, o sea, tres filas y rectifica. Ahora tengo demanda de tres filados. Bueno, esa gente va a tres filar. Ahora que hay que hacerte pelado, bueno, esa gente va a pelado. O sea, esta estrategia uno la acomoda en función de obtener funciones de producción lo más cerca de lo óptimo posible, o sea, con los menores costos. Y teniendo en cuenta los convenios laborales que uno administra y el tipo de organización en la que está trabajando. ¿Cuáles son las estrategias de planeación de la producción? Que ustedes, o sea, las estrategias que aplican justamente para esto. Bueno, en definitiva, ustedes pueden tener estrategias de ajuste. ¿Qué significa eso? Y bueno, igualemos el índice de producción con el índice de pedido. ¿Y qué hacen? Toman y sacan empleados conforme varía el índice de pedido. Esto es muy interesante en tanto y en cuanto el paquete de contrato de trabajo se lo permita. O sea, si ustedes están, por ejemplo, en cuestiones que están tipificadas como zafra, actividades relacionadas a la zafra, o con actividades como la construcción, que son por proyecto en forma concreta, y bueno, ahí sí, uno toma y saca empleado en la medida de que la actividad se genera o desaparece. Ahora, cuando son operaciones de otro tipo continuo, ya la estrategia y otro contrato de trabajo, la estrategia de ajuste no se puede aplicar por las limitaciones administrativas que surgen de la ley de contrato de trabajo. Fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variable. Entonces, esto es lo más común dentro de los paquetes que nosotros tenemos de ley de contrato de trabajo. ¿Qué hacemos? Y bueno, manejamos tareas flexibles que se permiten en algunos convenios u horas extra. Entonces hay un cupo de horas extra que puede cumplir una persona a lo largo de un mes, que está tipificada por los convenios laborales, y directamente lo que se hace es, bueno, ahí tengo una capacidad extra. Mientras yo tenga capacidad de equipamiento vacante, la posibilidad de hacer horas extra me da una capacidad extra. Es una manera de paliarlo, sí, por supuesto, y se usa bastante. Nosotros el tema de las horas extra lo hemos utilizado siempre. O sea, cuando uno va expandiendo la producción, ya sea en el caso de La Moraleja, o en el caso de Ledesma, o en el caso de Zapla, era habitual que, bueno, si hay demanda, está creciendo y mis recursos hoy, como los tengo, no me dan, y bueno, se apela a la hora extra. Eso forma parte de una planificación habitual. Y finalmente, la estrategia de nivel, que mantiene la fuerza de laburo estable, con un índice de producción constante, y todo lo que ustedes tienen, lo que sobra, lo que falta, se absorbe con inventario directamente. Entonces, lo que ustedes hacen, laburan todo el año parejito, y cuando la demanda es menor, genera el inventario. Cuando la demanda es mayor, ¿tá? Se baja el inventario. Y nada más. Y trabajan ustedes permanentemente. Y el inventario, las fluctuaciones de inventario son las que atienden la demanda. ¿Se suele trabajar así? Sí, se suele trabajar así. Se suele trabajar así porque una estrategia de nivel me permite en general me permite procesos de negociación con proveedores de servicios, de materias primas, de insumos, con todo lo que rodea, me permiten procesos de negociación mucho más saludables, más fáciles. Y se trata muchas veces, sobre todo cuando hay equipamientos que son muy difíciles de modificar en su forma de trabajar. Por ejemplo, el ejemplo que les di del Altorno, ustedes lo prenden y lo prenden para que labure 10 años. O sea, no puedo estar diciendo ahora producime la mitad, después producime el doble. No, produce lo que produce. Y a partir de ahí aguas abajo a preocuparse por consumir lo que produce. Y a partir de ahí en adelante, el desafío de los muchachos de venta de vender todo lo que producimos. ¿Y por qué? Y porque el tipo de equipamiento no permite otra cosa.
a no ser con pérdidas importantes. Entonces, el tema es que ustedes pueden utilizar cualquier variable para absorber las fluctuaciones de la demanda. Pero en general no hay estrategias puras, son siempre estrategias mixtas. Es muy difícil, o sea, hay ejemplos, pero no es sencillo encontrar esos ejemplos en los que ustedes tienen una estrategia de nivel espectacular. Salvo cuando trabajan en cuestiones que son prácticamente commodities, en mercados globales, con lo cual la producción que ustedes tienen establecen los ritmos de producción y a partir de ahí lo que sale la boquita de expendio lanza. Pero bueno, hay que ver cada caso y contextualizarlo específicamente. ¿Qué implica producción nivelada dentro de las estrategias de producción? ¿Qué ventajas tiene? Que bueno, se puede minimizar el inventario, es mucho más eficiente en el trabajo, en el control de procesos. En general, un flujo uniforme en todo el sistema de producción nos permite que inclusive las tercerizaciones de los sistemas, los proveedores de servicio, puedan organizarse de la mejor manera posible. Y esto inclusive puede llevar a la aplicación de determinadas metodologías como el just in time. O sea, puedo trabajar, cuando yo tengo una producción nivelada, puedo trabajar en muchas cosas. Y sobre todo, hay que considerar que una producción nivelada, si administramos bien lo que es en definitiva el control estadístico de procesos, si es la aplicación de sistemas como el ANFE, en general me permiten siempre manejar un sistema de mejora continua y administrar un sistema de excelencia con mucho más facilidad. Y obviamente me permite ámbitos de investigación operativa mucho más sencillos de llevar a cabo. O sea, uno siempre tiene la tentación pagana de ir a la producción nivelada. Al menos los occidentales. Los japoneses decidieron que a la demanda hay que seguirla, entonces no me tengo que preocupar por nivelar la producción, sino me tengo que preocupar por hacer que la producción sea eficiente en cualquier nivel de producción. Con lo cual hay una serie de consideraciones que se ven bastante bien en los sistemas Lean. ¿Son fáciles de llevar a cabo? No. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Se pueden hacer bien? Sí. Se pueden hacer muy bien. Lo que pasa que requiere una capacitación, un conocimiento, una educación en el personal implicado que son rasgos, yo le diría, si quieren, superiores. O sea, todo el mundo tiene que estar muy compenetrado con todo lo que se hace y se puede hacer. Pero es todo un tema de transcurso de tiempo para poder llevarlo a cabo. Preparación, convencimiento, convicción, etc. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que la producción tiene que ser repetitiva, o sea, formato de línea de ensamblaje o formato de producción en línea, producciones masivas, como puede ser un ingenio, o sea, o líneas de montaje muy grandes, líneas automotrices, o sea, estamos hablando de este tipo de cuestiones. El sistema en general tiene más capacidad que a la que opera. Y la producción siempre se fija por periodos más o menos prolongados como constante. Obviamente, ¿esto qué requiere? Esfuerzo de todo el mundo. O sea, compra, se le simplifica la vida igual que a producción, pero toda la parte de administración de mercado, venta, tiene que hacer esfuerzos extraordinarios para sostener estos ritmos de comercialización y no empezar a incrementar stock de productos terminados, cosa que suele suceder. Obviamente,
Esto nos lleva, cuando nosotros tenemos una producción nivelada, siempre es factible la aplicación de organizaciones planas, o sea, tipo huevo frito. Un jefe y todos indios, nos permite ir ahí, nos permite ir justamente a las células de trabajo, nos permite ir a sistemas como el Just in Time, nos permite ir a sistemas donde la aplicación del control estadístico de procesos es sistemática y uniforme, nos permite un montón de cosas. O sea, en realidad nos permite hacer una gestión ordenadita donde podemos realmente trabajar muy seriamente en los términos de eficiencia, en los términos de productividad. Entonces esto es muy, siempre tratar de lograr de alguna manera, aunque sea en periodos pequeños, producciones niveladas. Esto es fundamental, porque vuelvo a insistir, permite una gestión ordenadita, muy vinculada a lo que es la excelencia, con la administración de toda la aplicación de todas las herramientas de mejora que ustedes conocen. Y la verdad que eso es tocar el reino con las manos. Por el otro lado, lo que hay que considerar es que esto sería básicamente un resumen de todo lo que hemos visto. La planeación de ventas y operaciones son, en definitiva, la herramienta que convierte la estrategia corporativa, vinculándola a la capacidad estratégica, a los planes de capacidad, y la lleva a consideraciones concretas de fuerza de trabajo, inventario, producción, a cuánto dinero tiene que circular en el sistema en función de abastecimiento, finanzas, recursos humanos. O sea, acá donde se produce la vinculación entre la estrategia corporativa y es donde empezamos a bajar esa estrategia corporativa a tierra. ¿Qué es lo que hay que considerar siempre? Y la demanda, la flexibilidad, la demanda, las variaciones son una realidad. Entonces el sistema de planeación tiene que ser flexible para administrar esas variaciones. Pero, ¿qué requiere esto? Si nosotros pensamos en estos términos y pensamos que es un buen objetivo tratar de nivelar producción, esto implica que nosotros producimos, pero el muchacho que vende se tiene que preocupar por vender todo lo que se produce. Entonces acá el juego, ventas, producción, pasa por admitir las variaciones de la demanda que pueden existir y suponer que producción puede responder con excesos de capacidad a esas variaciones de la demanda cuando son positivas y cuando son negativas, ventas tiene que esforzarse para cerrar la brecha. Obviamente, la flexibilidad se puede obtener de como las vimos, estrategias alternativas, horas extras, trabajadores que sean polifuncionales, que lo puedo llevar de un lado al otro, células de trabajo, hay una serie de paquetitos. Un paquete muy interesante desarrollado en los últimos tiempos, sobre todo en las mineras, eran las células de trabajo. Entonces, había una célula de trabajo que es el laboratorio y tiene que procesar tantos análisis por día y chao. Y el problema es la célula de trabajo. Y la célula de trabajo está preparada para afrontar eso o tiene que estar preparada. Y cuando hablamos de célula de trabajo, sabemos que hay un responsable y hay gente que trabaja y se terminó. Y el responsable es simplemente un primer hombre, no es otra cosa, no estamos hablando de capacitas ni de supervisores. Estos son temas que uno tiene que empezar a tocarlos y mirarlos. Obviamente, hay ciertas reglas de decisión que tienen que manejarse a rajatabla. Entre ellas, uno planifica con lo que tiene hoy, no con lo que quiere.
De cualquier manera existen para programar software de simulación, tenemos la forma de procesar información histórica. En general, las reglas de decisión se generan como algoritmos dentro de cada sistema en función de sus propias particularidades. Y esto es un poco lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cómo son esas reglas de decisión? Si ustedes trabajan en La Moraleja y tienen una variación de oferta de los limones, y bueno, las reglas de decisión, ¿a qué van orientadas? Y yo tengo 67 personas, los necesito polifuncionales y los tengo que acomodar para que produzcan ellos solitos. Además, esos tipos me tienen que hacer el mantenimiento interanual, interzafra. Entonces ya estamos entendiendo qué tipo de personas son. ¿Qué van a ser los primeros hombres de las células de trabajo que trabajen en cada uno de los lugares cuando yo vaya expandiendo la producción? Entonces, esto un poco es una regla de decisión para qué? Para esa situación que combina variaciones de la oferta, demanda, que son conocidas en el tiempo, y la combinación de personal de zafra y personal permanente. Entonces, ¿cómo administramos eso? Bueno, esas son las soluciones que uno tiene que buscar. En el caso que les decía de Zapla, eso era todo continuo. ¿Hasta dónde? Hasta los terminados. Bueno, entonces eran dos mundos aparte. El terminado trabajaba por polifuncionalidad en función de cumplimiento concreto de contrato, más allá de que trabajaban 8 horas los regímenes de todo el mundo. Y se determinaban las reglas de decisión. Entonces esto es permanente. Obviamente, no se olviden que el manejo de la producción y de los inventarios es una herramienta que obviamente puede llevar inclusive a darle forma a los patrones de la demanda. Esto es lo que también tienen que entender. O sea, para lo cual hay que tener un equipo de ventas importante. Un ejemplo, un viejo ejemplo, el tema de los helados. Los helados se trabajaban 6 meses y después, chao, no había más helado. Hasta que a alguien se le ocurrió que podía hacer una modificación de la demanda trabajando sobre la oferta. Entonces empezaron a ofrecer helado en invierno, en primavera, en otoño, en época, en los 6 meses que no era común que comiéramos helado. Y hoy comer helado es un postre normal que lo comemos en invierno, en primavera, en verano, en otoño, cuando quieran. Cuando antes era algo que únicamente comíamos en verano. ¿Y esto de dónde salió? De todos los esfuerzos de marketing, de introducir las bondades del helado, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se operó sobre la demanda cambiándola. ¿Qué llevó a eso? Que todas las heladerías trabajen con más eficiencia. Y bueno, fíjense el caso de Grido. El caso de Grido, ¿qué hacía para mantener? Porque hay bajas indudablemente y el concepto de Grido, un concepto ya directamente nacional. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque tengo que cerrar las heladerías todos los veranos. No, entonces, bueno, agruparon, pusieron pizza, nugget y no sé qué otra cosa más que venden congeladas y fueron equilibrando la oferta y de tal manera de mantener una demanda, de poder modificar los patrones de la demanda. Y lo han logrado bastante bien. O sea, son todas cuestiones sobre las que uno opera. Bien, paremos acá un minuto, que ya entramos en el plan agregado de operaciones, que ya es la segunda parte. Ya empezamos la segunda parte de la planeación agregada. ¿Hay algo aquí que quieran que conversemos? Que no haya quedado moderadamente claro. Profe, ¿me ¿Sí? escucha? Profe, cuando la Filmina dice capacidad estratégica, ¿se refiere a todo lo que hablamos en la primera parte de la materia? La capacidad estratégica de la capacidad, si vos te acordás, se definía
allá arribita. Cuando vos empezás a hacer tu estrategia de operaciones, ahí arrancan lo que son la estrategia, o sea, la planificación estratégica de la capacidad y la planificación estratégica de la localización. O sea, cuando vos empezás allá arriba a definir qué vas a hacer. Es cuando definís cuáles son los volúmenes de producción. ¿Qué tamaño va a tener mi empresa? O sea, estamos yendo directamente ahí. ¿Cuál es el tamaño que va a tener tu empresa? Para prestar el servicio, para ofrecer el producto, ¿de qué tamaño estamos hablando? Entonces, en función de los históricos de la demanda, si va a crecer, si no va a crecer, si se mantiene estable, vos tomás decisiones con respecto a la capacidad. Decisiones estratégicas. Mi capacidad va a seguir la demanda, va a ser flexible, va a seguir la oferta, mi capacidad va a ser menor que la demanda insatisfecha. No, mi capacidad va a cubrir la demanda insatisfecha y además voy a entrar a competir en serio con la demanda real, completa, que hay sobre esto. ¿Por qué? Porque me tengo fe, porque mis productos son mejores, porque tengo calidad. Esas decisiones las tomaste estratégicamente en función de lo que vos decidiste que querías hacer allá arriba en tu estrategia corporativa, que después terminó en tu estrategia de operaciones, y ahí prohijaste inmediatamente tu estrategia de capacidad y de localización. Bien, profe, gracias. ¿Qué otra cosita? Bueno, sigamos. Fíjense ahora qué pasa el segundo tema, plan agregado de operaciones. Esto ya si se fijan, acá en las ordenadas estamos en mediano plazo para corto plazo. Entonces fíjense qué tienen, plan agregado de operaciones. Acá ya empezamos ¿a qué? A empezar a poner los pies cada vez más cerca de la tierra. Ya no estoy hablando del año que viene, estoy hablando ya dentro de este año que vamos a hacer. Fíjense que tenemos un plan agregado de operaciones para servicios, para logística y para manufactura. O sea, de golpe empezamos a mirar que la cuestión es un poquito más compleja de lo que creemos. Manufactura, logística y servicio. Entonces acá, en servicio hemos puesto programación periódica de recursos humanos, pero no se olviden que hay otros servicios que tenemos que no solamente son los de programación periódica de recursos humanos. Tenemos todo el tema de la logística, que ahí, como mínimo, es toda la planeación de la capacidad de transporte. Y además de manufactura, la programación maestra de la producción. O sea, fíjense que hay tres paquetitos. Programación maestra de la producción, la planeación de la capacidad de transporte y la programación periódica. Cuando ustedes hablaban allá arriba, que agrupaban y decían, bueno, más o menos vamos a producir tanto de esto y de esto el año que viene, ahora lo que además me tienen que decir es de qué manera lo vamos a distribuir. ¿Cuál es la planeación de tu capacidad de transporte? O sea, vamos a tener el transporte, vamos a usar tanto de camiones, tanto de ferrocarriles, tanto de qué, cómo vamos a hacer el transporte. Entonces acá la capacidad de transporte entra la planeación de esa. ¿Es una planeación gruesa? Sí, es una planeación gruesa. Vamos a necesitar más o menos tantos camiones, tantas trenadas o tantos vagones de tren y además tantas chatas ahí estacionadas en el río Paraná para bajar las cosas que necesitamos. Bueno, y empecemos. Y esto ya empieza a disparar cuestiones. ¿Dónde? Justamente en las negociaciones con los proveedores de los servicios de transporte. La programación maestra de la producción. Salimos ya de las grandes categorías y empezamos a cerrar un poco. Programación maestra, bueno, dame la programación de cada uno de los meses que tengo por delante. Ya no estamos tan en el aire.
Ya empezamos a concretar. Cuando yo hablo de una programación maestra, ya estoy empezando, ya esos 86XX dejaron de ser XX para empezar a ser más o menos 86, 3 familias, 20, 30, 50, o sea, ya empezamos a cerrar un poquito más la historia. Programación maestra de la producción. ¿Qué va a ir, a dónde va a ir y de qué tipo va a ser? Porque yo necesito esa información ¿para qué? Para hacer la planeación del requerimiento de materiales. O sea, yo ya en la producción tengo que pedirle a compra, si estoy en Zapla, en lacería, le tengo que decir, che, voy a necesitar tantas toneladas de electrodo por mes, de grafito de 300 milímetros. Voy a necesitar, de acuerdo al plan maestro de la producción, para el mes 1 necesito 15 toneladas de níquel, para el mes 2 necesito 18 toneladas de níquel, para el mes 3, 5, para el mes 4, 22, para el mes 6, 103, y así llevo. Y necesito el ferrocromo de bajo carbono, tantas toneladas, y el ferrocromo de alto carbono, tantas toneladas por mes. Ya fíjense que empezaron a estructurar qué cosa. Ya no es la misma cantinela de antes, que agarramos el dedo y el masomenómetro. Ahora el masomenómetro ya cerró las categorías, ya empezamos a disparar en función de un budget, o sea, la planeación de los requerimientos de materiales. Yo ya para poder hacer eso necesito tanta tonelada de esto. A mí estoy en la acería, me tienen que poner 7.000 toneladas de chatarra por mes. Me tienen que poner 12.000 toneladas de arrabio en la puerta. Me tienen que dar 7.000 toneladas de cal en polvo. Me tienen que dar, y ya empezamos con todo el paquetito de lo que te tienen que dar. O sea, la planeación de requerimientos materiales. Obviamente, una planeación de requerimientos materiales, ¿en qué se transforma? En pedidos, hay que programar los pedidos. Esto ya es programar. Entonces decir, bueno, yo para este mes necesito tanto. Tiene que entrar de la siguiente manera. Lo cual que implica, obviamente, también programar el transporte y el despacho. O sea, cuidado, porque acá yo tengo que tener todo el transporte, tanto de ingreso como de egreso. Entonces tengo que tener los insumos que van a venir, de dónde vienen, cómo programo los camiones, cómo programo los trenes, cómo programo los barquitos, cómo programo para que llegue. Y por el otro lado, cómo programo lo que sale para los clientes y demás. O sea, ya uno tiene que empezar a armar una estructura de la logística. Y obviamente eso que me dispara la planeación de la recepción de almacenes. O sea, alguien lo tiene que recibir. Y cuando hablo planeación de la recepción de almacenes, estoy hablando de toda la gestión de almacenes. No solamente, obviamente, planear dónde lo recibo, dónde lo guardo, cómo lo guardo, qué espacio necesito, cuándo puede venir, cuándo no, en función de los stocks que tengo, en función, o sea, fíjense que cuando ustedes dicen programación de pedido, inmediatamente, ¿con quién intercambiaron toda la información? Con almacenes, con compra y con finanzas, son los 3 lugares. Almacenes para decirle qué tiene, cuál es el inventario que tienen existente. A partir de ahí, lo que me hace falta por encima del inventario que tengo, sosteniendo un inventario de seguridad, es información que tiene que ir a compra y tiene que ir a finanzas. Porque compra tiene que, o sea, obviamente, realizar los pedidos y finanzas tiene que tener los recursos para poder pagarlos en tiempo y forma. O sea, todo esto va funcionando. Cuando hablamos de la planificación periódica de los recursos humanos, ¿qué estamos diciendo? Y también estamos diciendo cosas. ¿Cuándo se va a ir la gente de licencia? ¿De qué manera? ¿En qué periodo? ¿Cómo van a ser los planes de licencia? ¿De qué manera los voy a sacar? ¿Cómo va a ser el cubrimiento?
Vamos a hacer cada 4 personas, el 5% del personal por semana, y lo vamos a cubrir con horas extra en estos casos, en estos no. Acá vamos a aplicar célula de trabajo, acá ya vamos a hacer esto. O sea, todo eso hay que empezar a hacerlo. No se hace solo. Uno lo piensa y a partir de ahí lo ejecuta. Pero fíjense lo que hacen. Un plan agregado de operaciones, aplicado ¿a dónde? Servicio, logística y manufactura. ¿Está? Dentro del programa maestro tiene que estar, si ustedes tienen que hacer un mantenimiento anual y una para la planta por 15 días. ¿Y a quién le tienen que dar la información? Servicio. Mantenimiento tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la programación de los pedidos de repuesto. Tiene que hacer la programación de su mano de obra para poder hacer, y de la mano de obra de apoyo, y la contratación de servicios terceros y todo lo que tenga que hacer para poder hacer, programar el mantenimiento en el espacio que le dejó la programación maestra de la producción para que hagan esas tareas. Entonces, todo esto uno lo va concatenando. ¿Cómo? Es el paquete para el programa maestro de producción. Fíjense el plan agregado de producción. ¿Qué es lo que se hace? Se propone un plan y después se tiene un plan definitivo, el programa maestro de producción, a partir del plan agregado, que es la información inicial. ¿Contra qué información tengo que tener? Che, ¿cuáles son los inventarios? Si la fábrica viene trabajando, la organización ya viene trabajando, ¿cuáles son los pedidos en curso? ¿Qué aspectos técnicos tengo que tener especiales en cuenta? Porque esto me hace también a otras programaciones, capacitaciones, un montón de cosas. Previsiones de venta. ¿Cuáles son las previsiones de venta? ¿Qué prevén? ¿Qué piensa venta que va a vender? Los pedidos que están en cierto, ya están contratados, o los tengo en firme, como se dice. Otras demandas alternativas, como ser cuáles. Y bueno, puede haber demandas de distinto tipo, demandas sociales que tengo que atender, puede haber demandas de la propia producción en el sentido de que hay que hacer sí o sí mantenimiento. Hay que parar, esta centrífuga no va a aguantar hasta fin de año. Así que en el mes 6 yo tengo que parar, nos guste o no nos guste. Yo en junio paro 15 días la planta porque no tengo centrífuga. Entonces, todo eso se tiene que articular. ¿Por qué? Porque afecta la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Un plan de carga que sea coherente con la capacidad que tengo. Y ahí se dispara el programa Maestro de Producción, que es el primer programa en el cual ya le ponemos nombre y apellido a las cosas. Ya las cosas empezamos a saber bien qué es. Porque hasta ahí el plan agregado eran categorías. Ahora ya tenemos programa maestro. Ya acá tengo que hacer 16 coladas 8620, 14 coladas 8617, 1 colada 8615, 3 coladas 8630, 1 colada 8660. Tengo que hacer 22 coladas 4140, 23 coladas 4120H, ya estamos en eso. ¿Por qué colada? Porque eso representa tantas toneladas de producto en función de una puesta 1000 que la fábrica tiene. Después vamos a ajustar, no puede ir mejor, no puede ir peor. Pero a priori es eso. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer un plan de carga en función de la capacidad que tengo. El plan de carga que me estás pasando implica que mi capacidad está excedida. No puedo, hay que reducir el plan de carga en un 10%. Si no, esto no se puede hacer. Uso horas extras. ¿Dónde uso horas extras si la planta está trabajando? 7 días a la semana, 24 horas. Olvídate. No hay capacidad, esa es la capacidad. O al revés. Bueno, fantástico. El plan de carga a mí me obliga a trabajar 3 días a la semana, toda la semana del mes, de los primeros 3 meses, con horas extras. Así que vayan, hablen con el sindicato, hablen con la gente, prevean, fíjense todo, hagan las discusiones, porque la gente se va a recargar de trabajo. Y vamos a ver cómo hacemos las rotaciones. Entonces, esto es un poco lo que uno va y llega de un plan agregado, que era una buena idea general, a un programa maestro de producción, donde esas buenas intenciones ya son categorías concretas de lo que yo tengo que hacer en el próximo periodo.
El programa maestro de producción ya, ¿qué tiene? Por lo pronto, como les dije, define las cantidades a fabricar de cada producto y en qué periodo de tiempo dentro del horizonte de planificación. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a hacer 26 coladas, 86, 20, 41, tantas, ¿verdad? Tanto. Y bueno, eso. Esto es lo que uno va. Y vamos a hacer 3 coladas de inoxidable austenítico. Vamos a tener que hacer tantas coladas de... Este es el programa maestro de producción. O sea, yo en este mes tengo que hacer 14 toneladas, tengo que hacer tantas coladas de acero de herramienta. Bien. Después vamos, cuando programemos finito, vamos a decir el día lunes, tenés que hacer una D3 para forja en lingote de 14 toneladas. Y el día miércoles tenés que hacer un H13 en lingote de 1,3. El día jueves tenés que hacer una colada M2 en lingote de 1,70. Y el día jueves, no te olvides que tenés que hacer la 4140 de 26 toneladas para toma en caliente en los lingotes especiales. ¿Y esto qué implica? Cuando uno dice esto, el día jueves tenés que hacer ¿qué tengo? Tengo que traer la lingotera grande, la tengo que precalentar 2 días antes, tengo que armar la mazarota, tengo, bueno, todo esto. Y después la programación en caliente, tiene que estar el tren, tiene que estar el portalingote, tiene que estar liberada la vía para que vaya a forja, tiene que estar listo el horno de forja vacío para que entre. O sea, todo este tipo de cuestiones uno las tiene que administrar. Pero ese es del programa maestro, no. Esa es la que sigue después del programa maestro, cuando yo ya voy a la programación operativa. El programa maestro me dice con detalle, pero lo general para ese periodo que estoy tomando de programación. Normalmente son mensuales, pueden ser semanales con ajuste. Pueden ser mensuales con ajustes semanales, pueden ser semanales, pero ya son tiempos cortos. El programa maestro, en cambio, me toma directamente por mes, me tira los meses. En este mes hace esto, en aquel mes esto, aquello, pero ya detallado. Y la programación me lo baja, me lo achica en el tiempo. ¿Cuáles son las funciones del programa maestro de producción? Desde ya incorporar los pedidos reales al sistema de programación. Lo que ustedes ya saben que tienen que hacer, tiene que estar directamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Además, o sea, concretar el plan agregado. Ustedes tenían un plan agregado, bueno, ya cambiamos eso y lo empezamos a concretar. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que le dije, vamos a hacer 86XX? No, ya no es más. Ahora son 16, 86, 20, 5, 86, 17, 1, 86, 12 o 15, tantas 86, 30. Esto ya cerramos, ya no es lo mismo. Y obviamente descomponer los productos agregados planeados en artículos individuales para programar. Lo que le decía. Tantas coladas. O sea, tenemos que hacer 16 coladas. O sea, ya fuimos a dónde? A los artículos individuales. Que cada artículo una colada. A nivel de la serie una colada. A nivel de la laminación son palanquillas. Por ejemplo, a nivel de la moraleja son limones que ustedes van a hacer, que van a transformar en aceite, cáscara y jugo. Obviamente, ¿qué es lo que se trata de hacer? Que sea factible y que ustedes puedan ordenar eficientemente toda su producción, tratando de maximizar los niveles de producción. Ese es el punto. O sea, no se olviden que ustedes administran un montón de costos fijos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Minimizarlo. ¿Cómo lo minimizan? Con la mayor eficiencia posible. Para todos los recursos que tienen, denme la máxima producción posible. Obviamente, abastecimiento, finanzas, comercialización, todo lo que está a la vuelta. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que saber? Y sí, porque obviamente yo necesito que el de compra compre, que el de finanzas pague y que el de venta venda. Y si hay servicios de mano de obra, que los servicios de mano de obra estén disponibles en tiempo de forma. Si hay que hacer mantenimiento, los muchachos mantenimiento, si es propio, si es tercer, o sea,
armar ya el paquetito y ya armarlo real. No se olviden de que hay que, volvamos para atrás, recuerden que ustedes, que estamos hablando de la manufactura, fantástica, pero ¿qué teníamos en la manufactura? Estos dos temitas, planeación de requerimiento y programación de pedido. Fantástico, ¿esto quién activa? Activa abastecimiento, compra. ¿Y a quién activa? A finanzas, porque hay que juntar la plata para pagar. ¿Y a quién activa? Comercialización. ¿Por qué? Porque tiene que programar el transporte del despacho. Y compra me tiene que activar la programación, el transporte y la recepción de materia prima y producto de almacén. O sea, todo eso tiene que manejarse. Servicios, y bueno, si hay contrataciones de terceros, lo que haya. O sea, de acá se va disparando información que hace que todo el mundo tenga que bailar al compás que ustedes han terminado fijando. O sea, en realidad ustedes fijan al compás de la demanda. Ustedes bailan al compás de la demanda. Pero una vez que ustedes estructuraron la demanda, están bailando con la demanda, todo el mundo baila al son de ustedes. Entonces, esto es un poco lo que uno tiene que tener en cuenta. Todo esto son relaciones, pero además también son cuestiones de borde. ¿Qué puede suceder? Es lo que le decía, vamos a hacer un inoxidable este mes para fulano, qué sé yo. No, muchachos, este mes no hay plata para comprar el níquel, el ferro manganeso, el ferro cromo, bajo carbono que ustedes necesitan. Es inoxidable y austenítico, bajo carbono no lo pueden hacer. ¿Sabe qué? Planifíquenlo para el mes que viene, que tengo una entrada de dinero que me permite pagar eso. Y el de compra podrá decir, bueno, a ver, déjenme que en función de eso yo voy a renegociar con los proveedores para que ver qué condición de pago nos dan. Y por ahí sale el de compra con una condición de pago que el de finanzas acepta y se hace, o no y no se hace. Esto recuerden, flexibilidad. Pero para esto, ¿qué es lo que tiene que fluir? ¿Qué es lo que tiene que fluir aquí? Acá lo que fluye es un sistema concreto de gestión de la información. Sin información no se labura. Cada vez que ustedes tienen un requerimiento, ese requerimiento, la única manera que la organización lo entienda es a través de los flujos de información. Entonces, junto con todas estas cosas, lo que ustedes tienen que planificar es qué cosa. ¿Cómo fluye la información dentro de mi sistema? ¿Cómo fluye la información? Es tan importante fabricar, mantener, vender, como sostener el flujo de información dentro de la organización. Entonces, la planificación de los recursos, ¿qué funciones cumple? En la organización, la planificación de recursos, lo que permite justamente generar toda la información que necesita básicamente todo el sistema, toda la organización para poder trabajar. Porque esto, ¿qué implica? En definitiva, la planificación de los recursos. Es la activación de todos los procesos gestionales que relacionan todas las distintas funciones de una organización. Una organización tiene un montón de funciones. Justamente, estrategias funcionales, funciones, cada uno hace lo suyo, bien, fantástico. Pero ¿cómo sabe cada uno lo que tiene que hacer? Ese es el punto. Y a partir de eso, además, en la planificación de los recursos, están todas las cuestiones, tanto procedimentales, las instrucciones de laburo, los estándares de tiempo, etcétera. Pero en definitiva, alguien, comercialización, dijo qué es lo que puede vender, alguien, operaciones, dijo qué es lo que puede fabricar, y a partir de ahí, toda la organización baila al compás de esto, en el interno de la organización. Entonces, esto es fundamental, chicos, porque sin los flujos de información están muertos. No pueden planificar nada. Y obviamente en la empresa, la planificación de los recursos, llamado ERP, Enterprise Resource Planification, eso, en definitiva, los sistemas de planificación de los recursos empresariales son sistemas que realmente almacenan información, la procesan
y viabilizan la comunicación y establecen todos los procesos gestionales de la empresa. Y van desde los proveedores de cualquier tipo hasta los clientes. Y vincula, o sea, es la red que me vincula todo esto. Piensen en el proceso que quieran. Imagínense que están en compra de una empresa. ¿Cómo les llega la información? Porque alguien hizo un requerimiento. ¿En función de qué? De estándares de tiempo, de estándares de insumo, porque en algún momento en el año hizo una planificación sostenida ¿en qué? En lo que es el budget. O sea, ¿cuáles son los recursos específicos que necesitas? Entonces, yo voy a producir 12.000 toneladas de acero. Bien. ¿Cuántos kilos de electrodos, de grafito, de 300 usas por tonelada de acero? Y esos estándares se sostienen en el tiempo y son la base de los sistemas de reducción de costos. Y son la base con la que ustedes entienden cómo funciona el sistema. Yo tengo que producir, tengo que procesar este año 42.000 toneladas de caña. Bueno, fantástico. ¿Y? No, pero eso significa que yo, para poder producir azúcar, necesito ácido fosfórico. ¿Y utilizo cuánto? Y bueno, utilizo 1,2 kilos de ácido fosfórico por tonelada de caña. Listo, eran 42.000 toneladas de caña, van a estar 50 toneladas de ácido fosfórico. Eso ya se disparó, ya está, viaja la información a compra ve quién eran los proveedores de ácido fosfórico, necesito tantas toneladas, y en función de la programación maestra la quiero distribuida tanta así por mes. Entonces tenemos que considerar tantos camiones este mes, tantos camiones de aquel mes, tantos camiones el otro mes. Y así se va armando. Y se va armando la logística de los tamborcitos que vienen de Estados Unidos, se arma el requerimiento de mano de obra que van a salir la mayoría del pueblo que está al lado, se va bien, o sea, todo se va armando de esa manera. Pero vuelvo a insistir, son procesos de gestión. Son todos los canales gestionales que ustedes tienen que administrar. ¿A partir de qué? De información genuina. ¿Cómo se tiene en producción? Y bueno, si de producción, ¿qué tengo? Budget. O sea, un presupuesto en el cual yo digo cuánto gasto en forma específica, que eso es lo que además me controlan, las costillas se me controlan por ese lado. ¿Cuántos kilos de electrodo de grafito usaste este mes? 22. ¿Por qué si tendría que haber usado 21? O sea, y esto sirve de ajuste para todo el sistema. O sea, en definitiva, empezamos a ver qué cosa, cuando empezamos a planificar recursos, cómo se dispara toda una red que sirve de control. O sea, cuando ustedes estén en operaciones, sepan que este es el inicio del controlador, del contador de costillas. O sea, acá donde le cuentan las costillas a ustedes de a una. Bien. El sistema ERP, esto que estamos acá. Enterprise Resource Planning, sistema de planificación de recursos de la empresa. Bien, fíjense, en el ERP, ¿qué entra? Contabilidad de finanzas, cuentas por cobrar y pagar, libro mayor, administración de activos, cadena de suministro, pronósticos, compra, distribución, ventas y marketing, órdenes y ventas, fijación de precios, servicio al cliente, calidad, servicio de campo, análisis de datos, costo de productos, costo de trabajo, rendimiento, eficiencia, recursos humanos, prestaciones, nómina, puede estar contrataciones de terceros, fabricación, MRP, o sea, programa maestro de la producción, programación. Esto es lo que tienen que ver ustedes.
Entonces, todo esto está todo junto y acá faltan un montón de cosas que se hacen dentro del sistema. Pero estos son sistemas, vinculan todo esto. Por eso vuelvo a insistir, es una red de información. ¿Cuáles son los sistemas de planificación y control? Bien, paremos un minutito acá. ¿Está más o menos claro lo que vimos hasta acá? Sí, profe, más o menos, ahí va. Más o menos. Ah, acá donde realmente el chapucero se tiene que convertir en artista. Volvamos a pegar una miradita atrás. ¿Está? Recordemos. Planeación de procesos, planeación estratégica de la capacidad, planeación de la red de suministro, pronóstico y manejo de la demanda. Todo esto que tienen aquí, así, todo eso, esas 4 cosas que están en el mediano y en el largo plazo, todas esas cositas vienen bien agarradas de la mano de todo el diseño estratégico que ustedes han hecho. Una vez que ustedes han terminado su diseño estratégico, hablaron de los clientes, los segmentos de clientes y todo lo demás, empezamos a ir a los bifes. Ustedes ya decidieron qué capacidad van a tener, qué porción de la demanda piensan acceder, etcétera, etcétera. Y acá empieza a dispararse lo primero, 2 temas que son ya medio planificación, medio ver bien las capacidades. Porque acá hablábamos de capacidad estratégica de la organización, pero acá estamos hablando de si la red de suministro se banca la capacidad o no. Y acá estamos hablando del pronóstico y manejo de la demanda, estamos hablando de la gestión de los muchachos de compra, de ventas, de comercialización. Entonces acá de golpe, ¿qué es lo que estamos viendo? Factores externos de la empresa que se vinculan a que se supone que cuando hicieron la planificación estratégica tuvieron en cuenta la red de suministro y la demanda factible que iban a tener. Pero una vez que ustedes reconfiguran esto, reconfirman, ¿qué es lo que tenemos? La planeación agregada de ventas y operaciones, donde sale un plan de ventas y un plan de operaciones. El plan de venta, hay cuestiones actuales, reales, hay proyecciones de la demanda que creemos que, y en definitiva se hace un plan de venta. ¿Y la fuerza de venta qué tiene que hacer? Tiene que traducir ese plan de venta en una realidad, porque es realidad en parte, y una parte muy pequeña, y el resto lo lamento. Cuando ustedes están trabajando en una planeación agregada, que es mediano plazo, digamos un año, difícilmente tengan más de un 1 o un 2% del total de la producción que van a vender en diciembre. Probablemente no tengan nada. Ahora, de enero a lo mejor tengo el 20 o el 30%, o el 40%. De febrero tengo el 20% y ya en mayo estoy en el 5%. Y ya apelo a que a los históricos de la demanda, a Juancito nos compraba, Pedrito también, la proyección de la demanda es así, la industria automotriz fue un poco más, o sea, y vamos a visitar a los clientes y vamos a ver qué le sacamos y qué le podemos vender y qué podemos colocar y qué no podemos colocar. Y ahí la fuerza de venta empieza a laburar en serio, a partir de un plan de venta que es muy genérico. Y con ese plan de venta muy genérico, ustedes hacen un plan de operaciones así de genérico. Obviamente, ¿a dónde terminamos la planeación de la producción? ¿Qué estrategia vamos a usar? ¿Cómo vamos a trabajar? Considerando todo, si me conviene nivelar la producción, si no, si es escasa, que no es escasa, que si es nivelada, que si es mixta, que si voy por periodos cortos, por largo, que si puedo ajustar la mano de obra, que si no puedo, bingo. Todo eso se hace. ¿Y después dónde caemos? Caemos acá. Plan agregado de operaciones. A ver, muchachos, todo eso que hablamos tan bonito, familias agregadas y todo lo demás, bueno, ahora ya no son más familias agregadas.
Ahora decime mes por mes, con nombre y apellido, lo que tengo que producir. Obviamente lo vamos a ir retocando todos los meses. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de lo que se va a vender. La vamos adquiriendo a esa certeza con el tiempo, a medida que la gente de comercialización comienza a transformar esa demanda que había diseñado en realidades contractuales. Y a partir de ahí ustedes ya, con la manufactura, tienen el programa maestro de producción, ya no hay chance con eso. Ya me tienen que decir qué produzco, ya no estamos tan agregados, ya desagregamos, ya pasamos a periodos que son mensuales, desagregámelo mes por mes, ya estamos hablando de otra cosa. Y de la misma manera, esa planificación ideal de la cadena de suministro que teníamos acá atrás, planeación de la red de suministro, ¿en qué se transformó? Se transformó en una planeación de la capacidad de transporte. Y vamos concreto, vamos a lo que dice. Necesitamos tantos camiones, tantos trenes, tantos barquitos, tantos aviones, tantas mulas, lo que ustedes quieran. Pero ya empiecen a hablar de forma concreta. ¿Por qué? Porque tengo que negociar con mis proveedores de transporte. Programación periódica de los recursos humanos y de los otros servicios que ustedes tienen. En función de la programación maestra de producción, tenemos que ver si los recursos humanos y los otros recursos que necesitamos de otros servicios están disponibles o no y de qué manera. O hay que hacer contrataciones, o qué es lo que hay que ver, subcontrataciones, hay que empezar a paquetear. A partir de ahí va la planeación de los requerimientos materiales. Yo para trabajar necesito, para hacer eso que me están pidiendo, necesito este paquete de cosas. Y es lo que primero que empiezan a pedir. Y después la programación de los pedidos. O sea, la planeación de los requerimientos que me dice, che muchacho, yo para hacer esto necesito tanto, tengo que programar pedidos. ¿Cómo programo los pedidos? Y bueno, yo necesito tanta tonelada de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Una vez que planeé en función de lo que me dieron, programo concretamente. ¿Y eso a dónde va? Y eso tiene que ir a compras, tiene que ir a finanzas, tiene que ir a almacenes, porque ahí se verá, che, qué hay, qué no hay, qué excedente tenemos, cuál es el disponible. Bueno, entonces el pedido a mí de la planta me dice que necesitan 100, pero tenemos 30 disponibles, pidamos 70 y además un excedente de 20 para mantener el stock que tenemos que tener de seguridad. Bingo, ya está. La programación del transporte, che, este mes voy a necesitar tantos camiones, el mes que viene tanto, distribuido más o menos tantos camiones por semana de esta manera. Y ahí empezamos a bajar los pies, de tal manera de que de ese plan agregado, con las previsiones de venta, con los pedidos, con el inventario, con los pedidos en curso, con los aspectos técnicos, con todo, considerando la capacidad y el plan de carga factible, llegamos a un programa maestro de producción definitivo, donde ya todo el mundo dijo lo que tenía que decir, hizo lo que tenía que hacer, tejió lo que tenía que tejer y ya está, y vamos. Y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En definitiva. O sea, recuerden que el plan del programa maestro que dice, define para cada producto las cantidades a fabricar y en qué periodo de tiempo dentro de un horizonte cierto de planificación. Normalmente el programa maestro es por un año y lo trabajamos mes a mes y lo revisamos toda la semana. ¿En función de qué? De una demanda flexible. Yo tenía programado hacer un 8620 y resulta que Renault tiene una emergencia para que le haga una colada 4133H que tiene que ir a caja de velocidades para Chile, que es una exportación urgente y la necesita en las primeras quincenas de este mes. Bueno, listo, reprogramamos, sacamos un 8620, ponemos el 4133 y eso se hace, sí, se hace todos los días. ¿Está? Por eso tienen un departamento de programación generalmente todas las empresas. Obviamente, esta planificación de recursos, ¿a qué me lleva? A sistemas de gestión y control. O sea, acá empezamos a ver quién trabaja, quién no, cómo trabaja, qué hace y qué no hace. Además, cómo lo hace, cumple o no cumple, los estándares de tiempo, los estándares de consumo. Acá ya todo empieza a ser una realidad.
¿Y cómo se administra esa realidad? Normalmente son sistemas que sirven para almacenar información, que se utilizan para procesar información y que se utilizan para controlar información. Obviamente, si yo tengo un almacenamiento de datos, ¿qué es lo que tengo? La capacidad de producir indicadores. ¿Qué indicadores? Lo que yo quiero. El hecho de tener indicadores, ¿qué implica? Que los puedo controlar. ¿Qué implica? Que los controlo. Aparte de eso, ¿qué estoy haciendo? Viendo cómo fluye mi sistema de gestión. Voy alcanzando los objetivos, ¿no? Para eso es todo esto. La planificación de los recursos ya me baja del mundo ideal de Disney, ya me baja a cómo tengo que filmar la película, ¿tá? De Maldorian, es el que está ahora de moda, es cómo tengo que filmar la película. ¿Cuántos extras necesito? ¿En qué lugar la vamos a filmar? ¿Cuántas cámaras? ¿De qué manera van a ser los montajes? ¿Cómo se va a hacer? Y pues empezamos a bajar la cosa concreta. Y obviamente participan todos los muchachos. ¿Está? Suministro, venta, calidad, servicio al cliente, información, control de gestión, fabricación, recursos humanos, contabilidad, finanzas. Todo. No hay nadie que no entre. Todas las funciones de la empresa. Bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de 5 minutos. Me voy a preparar una soda porque tengo la garganta sequísima y vuelvo. Y seguimos con los sistemas de planificación y control.